muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Eso es tremendo. Amén. ¿Cuántos quieren leerlo una vez más? Dice de la siguiente manera: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si usted lo cree, denle un aplauso al Señor y dele gracias al Rey en esta hora. Vamos a orar y vamos a pedirle al Padre que nos bendiga con su bendita palabra. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Dios, que nos hables en estos tiempos, Señor, que estamos viviendo. Señor, que tengamos oídos para oír lo que dice el Espíritu. Padre, danos, Señor, en esta maravillosa tarde la habilidad de poder capturar, Señor, el rema, la revelación de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos hables a tiempo, fuera de tiempo, en todas maneras y de todas formas. Que tu palabra se venga a realizar, Señor, en nuestra vida de una manera poderosa y especial. Que venga a cubrir nuestra mente, nuestro corazón, nuestras almas. Te damos gracias porque en tu palabra hay esperanza. En tu palabra, Señor, se encuentra el poder para liberar. En tu palabra, Señor, se encuentra, Señor, la luz para iluminar las tinieblas, Señor. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Yo quiero, por favor, que me ayude en esta tarde, antes de tomar su asiento. Voltea a la par de su vecino y dígale el título de esta palabra. Dígale: mi propósito es más grande que mi dolor. Dígaselo. Mi propósito es más grande que mi dolor. ¿Cuántos creen a esa palabra? ¿Sabe que hay una razón por la cual pasaste todo lo que pasaste y todavía estás aquí? ¿Sabe por qué? Porque su propósito es más grande que su dolor. Es más grande que su aflicción. El diablo se metió con el equivocado. Alguien tiene que decir amén a eso. Su propósito es más grande que su dolor. Tome su lugar, que Dios los bendiga en esta maravillosa tarde. Quiero en esta hora, amados hermanos, ministrar esta palabra que escuché en mi espíritu. Quiero decirle que para predicar hay muchas cosas que uno puede predicar, pero es importante en este tiempo, especialmente en este tiempo, tener un oído para oír lo que dice el Espíritu. Lo que nos va a salvar, hermano, no es tanto lo que está escrito, sino lo que Dios dice. Es muy diferente. Empezamos a través de este verso a mirar algunas cosas que son para mí muy importantes entenderlas. Y quiero poner un fundamento en esta tarde, primero, para poder entonces entender el poder que existe dentro del verso que acabamos de leer. La Biblia dice, ahí en Salmo 34:19, que muchas son las aflicciones del justo. Diga conmigo fuerte: justo. Y después dice, pero de ellas, pero de ellas lo librará Jehová. Empezamos a entender aquí varias cosas. Y primero empezamos a entender que el Señor dice que las aflicciones son del justo. Las aflicciones son del justo. Cuando empiezo a mirar esta palabra justo, es una palabra que está vinculada desde el Antiguo Testamento y corre todo por la Biblia hasta el Nuevo Testamento. Es una palabra que quizás se ha malentendido, quizás se ha hablado en contra de esta misma palabra. Incluso yo he escuchado a gente citar citas bíblicas para tratar como de remover a una persona de su posición que Dios le dio como una persona justa en el Evangelio. Entonces, en esta hora quiero darle 3 teorías que se han utilizado para poder trabajar esta palabra justo. Y la primera es, amados hermanos, que esta palabra la encontramos activa en el Antiguo Testamento. Diga conmigo, en el Antiguo Testamento. Déjeme enseñar un poquito y luego metemos a la palabra, hermano, y el rema que el Señor nos dio. Amén. En el Antiguo Testamento los profetas utilizaron esta palabra justo. El único detalle es que cuando ellos utilizaban la palabra justo, la utilizaban como diciendo que usted y yo nunca podríamos alcanzar
una vida de ser justos o ser justificados. Incluso el profeta Isaías escribe en el capítulo 64 verso 6 y dice de la siguiente manera: de que todos, hermanos, nosotros estamos, hermanos, impuros y que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Dice, hermano, ahí está, todos nosotros somos como inmundos y como trapo de inmundicia todas nuestras obras que justas. Entonces empieza a decir el profeta: tus obras que tú piensas que son justas son como trapos de inmundicia delante de Dios. O sea que no son válidas. Las obras que tú tienes no son buenas, son como trapos de justicia. Incluso en inglés dice the third of filth. We are righteous, but our righteousness is filthy rags. Somos justos, pero nuestra justicia es como trapo de inmundicia, así dice en inglés. Entonces, lo que el Antiguo Testamento enseñaba era esto: de que yo no podíamos acercarnos a la presencia de Dios. Y el Antiguo Testamento, no el Nuevo, nosotros estamos en un pacto nuevo, pero el pacto antiguo, el Antiguo Testamento, estaban en lo correcto, porque ninguna persona podía acercarse a la presencia de Dios si no utilizaban a un sacerdote, para que el sacerdote fuera a la presencia de Dios a través de ellos y por medio de él presentar delante de Dios las necesidades de toda la gente. ¿Por qué? Porque la gente no era considerada tan justa para presentarse delante de la presencia de Dios. ¿Está conmigo en esta hora? Entonces, en el Antiguo Testamento utilizaban un sacerdote como un mediador entre Dios y los hombres para poder presentar delante de Dios todas las acciones que ellos hacían, pero que ellos estaban tan llenos de pecado que no los calificaban para llegar delante de la presencia de Dios por su propia cuenta. ¿Está conmigo? Ok, entonces esa es una de las teorías que había, o no, que hay, pero que uno de los principios que se movían en el Antiguo Testamento, y era algo bueno y algo real, pero era Antiguo Testamento. Usted y yo ya no estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento, en un nuevo pacto que opera y funciona completamente diferente, porque ahora usted ya no necesita un sacerdote que venga y se presente por usted. ¿Por qué? Porque a usted, dice la Biblia, lo hicieron en un rey y sacerdote para el Dios Santísimo. Eso quiere decir de que si usted quiere, hermano, presentarse delante de Dios, hermano, por su propia cuenta, usted lo puede hacer cuando usted quiera. Porque a usted le dieron la habilidad de poder llegar a la presencia de Dios y presentar sus necesidades sin esperar que el domingo llegue. Sino que usted puede levantarse a las 2, 3 de la mañana un día y entrar a la presencia de Dios sin que haya culto. ¿Está conmigo? Ok, entonces empezamos a mirar que hay otra teoría esta sí es muy contradictoria, hermano, y esta es de que dice la religión, y porque no somos religiosos, ¿cuántos aquí no son religiosos? Tenemos relación con Dios, no religión, ¿verdad? Dice la religión que usted se puede justificar a través de las obras que usted haga. En otras palabras, si usted quiere ser una buena persona y quiere ser justo, entonces vaya y dele de comer al necesitado, al que tiene hambre, y eso, la obra que usted haga, va a justificarlo delante de Dios para que usted sea justo. Si alguien no tiene un mes y usted va y le paga quizás la renta y le da dinero, esa obra, dice la religión, que lo va a convertir a usted en una persona que se va a justificar delante de Dios. Ahora, yo creo en la siembra y la cosecha. Yo creo que lo que usted dé va a regresarle el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. Pero eso no hace que usted sea justo, porque la justicia, dice el apóstol Pablo, que se alcanzó solamente a través de Cristo muriendo en la cruz del Calvario, y por medio de él usted y yo hemos hecho justicia hacia Dios. ¿Está conmigo en esta hora?
Entonces, si yo creo que lo que yo hago me hace justo, entonces la cruz del Calvario y el sacrificio no tiene nada que ver para mí, porque entonces yo voy a creer que haciendo este tipo de cosas me van a hacer a mí justo y santo. Pero yo no me puedo convertir en un justo y un santo por mi propia cuenta. Yo necesito algo mayor que yo. Se llama Jesucristo, que muere en la cruz del Calvario y a través del pacto nuevo entonces pueda introducirme a mí a entrar a una vida de justicia delante de Dios, delante de los hombres y delante del mismo diablo. Alguien tiene que decir amén a eso. Esto para mí es muy importante. Dice por eso la segunda de Corintios, Pablo dice en segunda de Corintios capítulo 5 verso 21, apúntelo si está haciendo apuntes. Dice allí el apóstol Pablo que él se hizo pecado por nosotros. Oiga esto. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia o justos delante de Dios. Entonces, iglesia, quiero decirle algo. El sacrificio de la cruz nos hizo justos delante de Dios. Y aquí es donde se pone interesante. Está conmigo en esta hora. Se pone interesante porque el diablo ha hecho un trabajo excelente de venderle la mentira a una persona y le ha dicho de que nunca jamás pueden ser justos ellos. Cuando la cruz del Calvario, el poder del derramamiento de la sangre, le está diciendo a la persona es que la sangre que derramé, dice el Señor, es más poderosa que tu propio pecado. Entonces lo que utiliza el diablo es, hermano, algo llamado condenación. Entonces viene y le vende la mentira a una persona, condena a esa persona para que la persona llegue a la iglesia cabizbajo y no pueda levantar su mano ni sonreír porque se siente mal, porque el diablo le está diciendo que lo que hizo toda su vida ha sido un pecado terrible y no tiene derecho de pararse delante de Dios. Pero por eso vino Cristo, hermano, a la tierra para morir por el mundo, para que su sangre, hermano, quitara la condenación de la humanidad, para que entonces la humanidad se pueda acercar al Señor como si nada hubiera pasado. Alguien tiene que decir amén a eso. Entonces tú tienes que entender que la sangre de Cristo tiene más poder que cualquier pecado, brujería, hechicería, maldad que usted haya cometido o que le hayan cometido a usted en contra. Usted tiene que entender, hermano, que lo que Cristo dijo es: a través de lo que hice, yo no tenía pecado, pero me hice pecado. Así dijo. Me hice pecador porque sabía que ustedes no iban a poder salvarse por ustedes mismos. Entonces yo llevé todos tus pecados a la cruz del Calvario. Ahí los clavé, ahí los establecí. ¿Para qué? Para que entonces ustedes fueran llamados la justicia de Dios o los justos de Dios. Entonces cuando la Biblia me habla y me dice muchas son las aflicciones de él, está hablando de usted, está hablando de mí. Que muchas son las aflicciones del justo. Y esas aflicciones muchas veces llegan a la vida de una persona por la condenación que Satanás utiliza para no permitir que la persona crezca porque se siente mal. Quiero decirte en esta hora, iglesia amada, no hay pecado más grande que tú hayas cometido que el poder de la sangre no lo pueda borrar. Lo voy a repetir otra vez, oiga esto. No hay nada que tú hayas hecho. Cuando tú te arrepientes, el poder de la sangre tiene la habilidad de remover cualquier marca, cualquier iniquidad, cualquier pecado, cualquier falta de tu vida. Es más, Dios viene y la remueve, la quita, la echa, dice la Biblia, a lo más profundo del mar. Y ahí andan los buceadores tratando de buscar tu pecado para recordártelo. Pero cuando Dios, hermano, los ve y voltean a ver a Dios, dicen: es que Él hizo esto. Y Dios dice: yo no me acuerdo porque jamás me acordaré de ese pecado. El poder de la sangre es tan poderoso que borra de la mente de Dios lo que tú hiciste en tu pasado. Por eso deja de recordarle a Dios las cosas que cometiste. Dios dice: ya te perdoné. Yo no sé si alguien dice amén a eso.
Mire, yo no estoy hablándole a aquellos que andan conforme a la carne, porque así dice Pablo. Dice que no hay condenación para aquellos que están en Cristo. No para aquellos que andan sobre la carne, pero para aquellos que andan sobre el Espíritu. O sea que los que andan sobre la carne van a cometer pecados, los van a practicar. A ellos Dios no les está hablando. Les está hablando a aquellos que adaptaron una nueva vida, que no son perfectos, van a fallar, pero al final de todo Dios dice: te voy a perdonar. Ay, 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 yo no sé si alguien dice amén a esa palabra. Por eso yo debo de alegrarme y no permitir que el enemigo esté tratando siempre de recordarme quién yo antes era, quién usted antes era. Yo tomé el consejo de un predicador una vez y él decía: cuando el diablo te recuerde tu pasado, tú recuérdale su futuro. Alguien tiene que decir amén a eso, hermana. Cuando el diablo te recuerde de dónde te sacó Dios, tú recuérdale para dónde va a ir él: al infierno. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no hay condenación para aquellos que están en Cristo, según aquellos no conforme a la carne, pero conforme al Espíritu. Mire esto se pone bueno. Entonces dice el Señor, dice: muchas son las aflicciones del justo. Están hablando de nosotros, del justo. Del justo. Pero de todas ellas nos librará Jehová. Escuche, lo que está diciendo es el Señor es: te voy a redimir, te voy a salvar, pero las mismas aflicciones que está pasando el mundo las vas a pasar. Ya se quedó bien callado aquí, ¿verdad? Los mismos problemas que ellos tienen también los vas a tener. Las enfermedades que quizás les den también quizás van a caer sobre ti. La única diferencia entre el mundo y entre mis justos es de que a mis justos yo los voy a librar. Yo no sé si alguien puede decir amén a eso. O sea que usted tiene a un Dios, tenemos a un Dios que se preocupa por tu liberación. Se preocupa para que sonrías. Las aflicciones, de ellas te voy a librar. Te quiero ver sonreír. Te quiero ver alegre. Te quiero ver danzar delante de mi presencia. Te quiero ver que cuando el pastor diga: a ver, póngase de pie, dele una vueltecita al Señor, usted lo haga. Ay, ni uno se paró. Bueno, no hay problema, vamos a seguir. A ver cuántos alegres hay aquí. A ver, puede usted ponerse de pie, darle una vueltecita y sentarse. ¿Sabe? Dios es una cosa de locura. El Señor dice: te voy a librar para que te alegres en tu libertad. Para que te alegres. Y lo que está diciendo es esto. Dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de ellas lo libera Jehová. Dice: te voy a liberar de las aflicciones. También va a venir la enfermedad. También va a venir el momento difícil. También vas a tener problemas en tu casa con tus hijos. También va a venir momentos difíciles en tu hogar. Pero la diferencia entre el mundo y aquellos que pertenecen al pacto nuevo es de que a ellos yo los voy a librar. Mire, eso es poderoso. Por eso dice: clama a mí, yo te responderé. El que busca va a encontrar. El que toca se le va a abrir. Estamos en un pacto de correspondencias del cielo. Por eso, hermano, yo no sé si usted le decía o a alguien más o lo soñé, pero yo, no fue allá en la mesa apostólica. Yo decía: para venir aquí los domingos, hermano, a pasar un tiempo mejor en la casa, a veces viendo fútbol con una carne asada. Pero si yo vengo a este lugar junto con usted, es porque usted y yo estamos interesados a que el cielo invada nuestra casa, nuestra tierra, nuestra empresa, nuestra familia, nuestra finanza, nuestra salud. Yo no quiero irme así como yo llegué. Yo quiero tener una experiencia divina que solo Dios me puede dar. Alguien grite amén conmigo en esta hora. Dígale a su vecino: Dios nos librará. Dígale, si estás pasando momentos difíciles, este es el día para que Dios te libre. ¿Cuántos dicen amén conmigo en esta hora? Mire, pues vamos a mirar esto. La Biblia empieza a hablarme entonces. Está agarrando un poquito de este verso. Ok. La palabra de Dios me empieza a decir que esas aflicciones van a venir, pero que va a haber una diferencia
con el pueblo de Dios, con el que busca a Dios y el que no busca a Dios. Usted tiene que saber que usted es diferente. Yo se lo tengo que decir, porque hay muchos que piensan, a ver cómo me va. Esas palabras son para otra gente, no para usted. Usted sabe cómo le va a ir bien. Ya le dije que, hermano, lo que el Señor nos da en su palabra es de que lo peor que te vaya a ir es que te vaya bien, hermano. Usted tiene que entender que el Señor dice, hermano, que diga el pobre. O sea que el final, el principio quizás sea la pobreza, pero el final va a ser la abundancia. Diga el débil. El principio empezaste débil, pero vas a ir fortaleciéndote, hermano, para ser fuerte. Y el que dice no puedo, diga todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vas a empezar dudando, pero vas a terminar venciendo. Alguien diga amén en esta hora. El Señor dice, eres diferente a otro pueblo. Eres un pueblo que se mueve bajo otro pacto. Por eso, iglesia, usted ya no puede andar diciéndole a alguien que ha sido lavado con la sangre de Cristo, tus obras son como trapos de inmundicia. Eso era para el antiguo pacto y es para la gente que no ha recibido a Cristo. Pero para que usted, hermano, diga eso, ahora que la sangre de Cristo lo ha lavado, ya no cabe en su vocabulario. Usted tiene que, dice que por fe hemos recibido la justicia de Dios. El original dice, nos han hecho justos delante de Dios. Eso es tremendo, hermano. Entonces, cuando empezamos a mirar esto, veo, iglesia, mire esto, que las preguntas empiezan a surgir en este verso. Empiezan a surgir porque dice la Biblia que muchas son las aflicciones del justo. No son poquitas, son muchas, pero de ellas nos va a librar el Señor. La pregunta es, ¿por qué, Señor, entonces dejas que pasemos por aflicciones? ¿Por qué es entonces que dejas, Señor, que pasemos por el dolor? ¿No sería mejor que nos libre el Señor del dolor? Pero el Señor permite que pasemos por el dolor para entonces después librarnos por el dolor que pasamos. O sea que en el proceso y en el camino hacia tu victoria, el Señor incluye el dolor a ser parte del proceso. Qué profético será el dolor que el Señor dice, necesito incluirlo en tu formación. No te voy a librar del dolor, te voy a dejar que pases, y cuando pases te voy a librar de él. Empezamos a mirar que pareciera cosa loca, pero la realidad es, iglesia, que el dolor en la Biblia, escuche eso, el dolor en la Biblia es un indicador profético de qué tan cerca estás de tu destino. El dolor en la Biblia es un indicador profético de que todavía estás vivo a pesar de lo que pasaste. El dolor en la Biblia, si el diablo lo utiliza y te lo trata de vender como mentira, vas a decir, nadie me quiere, estoy derrotado, mira cómo me tienen. Pero después Dios dice, no le hagas caso. El dolor en tu vida es simplemente la revelación de que lo que pasaste no te pudo matar. Y si todavía sientes el dolor, es porque algo poderoso está a punto de voltearse en tu vida a tu favor. En la Biblia el dolor es profético y es parte de los procesos. Tú no puedes tomar, hermano, una uva y convertirla en vino si no metes a la uva en el proceso, hermano, del rompimiento, del quebrantamiento, hermano, el proceso donde es molida la uva. ¿Por qué? Porque la uva, para convertirse en vino, tiene que pasar por un proceso de dolor. Tu dolor no ha venido a matarte, ha venido a producir el mejor vino en tu vida. Alguien no lo está
oyendo en esta hora? Tú tienes que entender que la perspectiva bíblica del dolor es muy profética, amado hermano. ¿Ves? Cuando era uva tenía que cuidar de ella, tenía que echarle agüita a la viña, tenía que ver que el sol estaba bien, tenía que hacer todos esos cuidados. Pero cuando te procesan y te meten en el dolor y eres molido y eres aplastado y sientes el dolor, tú sabes que algo mejor viene, y lo que mejor viene se llama vino. Y el vino tú no lo tienes que andar cuidando, no lo tienes que andar regando, no tienes que preocuparte del sol, porque lo más viejo el vino, mejor es el vino. Y lo que te quiero decir en esta hora es esto, de que hay muchos que no se dejan procesar y le dicen: Señor, quítame el dolor. Y Dios dice: es que desde ese dolor estoy convirtiendo a un Saulo a un Pablo, a un Simón de un Pedro. Estoy convirtiendo a alguien que va a tocar el mundo entero. Pero tienes que pasar por un proceso de dolor. Dios no te salva del dolor, te deja que pases por él para procesarte en él y después salvarte. Y empezamos a mirar que el dolor viene siendo parte de todos los procesos de la vida. Todas las hermanas que han tenido su bebé, dígame, gloria a Dios. Ustedes saben y no nos dejan mentir que si esa criatura nace y esa criatura no está gritando, no está llorando, pero que está en silencio, el doctor se va a preocupar. Porque lo que no grita en lloro, lo que no clama, lo que no hace ruido, hermano, probablemente quizás está muriéndose. Está conmigo en esta hora. Pero el doctor lo que hace es agarra a ese bebé de la patita y le da una buena nalgadita. Tómela, le dice, ¿verdad? Y cuando el bebé siente el dolor, ¿qué hace? Empieza a gritar, hermano. Entonces el dolor que sintió el bebé hace que salga de él vida. No me está oyendo en esta hora usted. Yo quisiera que alguien entendiera que el dolor que usted está sintiendo está produciendo algo nuevo en usted, hermano, que nada más lo puede producir. El dolor es una indicación que usted todavía está vivo. Me llega un hermano y me dice: pastor, mire, tuve que ir a emergencia al hospital rápido. Y yo le decía: ¿pero por qué? Porque no sentía mi mano izquierda, estaba toda adormecida. Se había dormido la mano y pensaba que me iba a dar un ataque al corazón. Y corrimos al hospital, y cuando llegué, lo primero que hace el doctor es esto: empieza a pellizcarle el brazo. ¿Por qué? Porque si él siente el dolor, entonces quiere decir que todavía está bien. Pero si no siente los pellizcos, algo está mal y está a punto de morir. Entonces empieza el doctor a decir: bueno, si estás bien es porque vas a sentir un poquito de los pellizcos que te voy a dar, vas a sentir un poco de dolor, le dijo, pero si no sientes nada me voy a preocupar. Ese doctor se fue del cuarto y ahí él empezó a orar: Señor, ayúdame, dame fuerza, Señor, que esta mano sienta el dolor. No me está oyendo en esta hora. Porque al sentir el dolor, él mismo está entendiendo que el dolor está diciéndote que todo va a estar bien. Yo vine a hablarle a alguien que el diablo le vendió una mentira y te está diciendo que el dolor que sientes es para mal. No, 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 el dolor que sientes es para bien. Pero tu propósito es más grande que tu dolor. Ese hombre en ese cuarto de emergencia supo que él no podía morir. ¿Por qué? Porque su propósito de cuidar a su familia, de cuidar a sus niños, de estar ahí al pendiente, era más grande que una mano que se estaba adormeciendo. Y yo vine a decirle a alguien en esta hora: tu propósito se convierte más grande aún y a pesar del dolor que tú estás pasando. No permitas que el diablo, hermano, venga y te diga todo lo contrario. El dolor no es malo. El dolor es el proceso que Dios utiliza para convertirte quien tú eras a quien tú estás a punto de hacer. Alguien tiene que decir amén a eso. Quizás esté ahí todavía, pero de ello Dios te va a librar. Dios te va a librar de ello. No te va a dar más de lo que tú no puedes sobrellevar. Él te va a librar de ello. Y mira, hermano, esto para mí, esto se pone interesante, porque el dolor, siendo un dolor profético, hermano,
es el mismo tipo de dolor que yo le estoy hablando, que empieza a darnos señales que usted no puede ver un alumbramiento de un nuevo bebé sin que una persona pase por un proceso doloroso. El dolor te dice que algo grande viene. Yo tengo un yerno, algunos de ustedes lo conocen, que tiene sí cuerpo de refrigerador, ¿va? Se me está viendo, ¿qué pasó? Sí, porque hay un hermano que me había dicho que él tenía estómago de lavadora. Yo decía, bueno, del lavadero no, pero de lavadora sí, le digo. Pero este muchacho se va al gimnasio. Y se va al gimnasio. Y yo le digo, ¿qué vas a hacer en el gimnasio? Voy a hacer, ¿cómo se llama eso? Abdominales. Esta es la semana, dice. Para el otro día no se puede levantar. Está caminando así para el otro día. Y yo le digo, ¿qué pasó? ¿Y fuiste a hacer esos abs? Le dije, sí, pero el dolor, dice, ahora que estoy sintiendo es tremendo. Y yo le digo, ¿sabes por qué? Porque el dolor simplemente te está diciendo que abajo de ese pellejo se está formando algo. Yo quisiera que alguien me escuchara en esta hora. No le huyas al dolor. El Señor te lo quitará, pero en medio del proceso del dolor serás bendecido en tu formación. Serás bendecido en tu formación. Y yo le decía, pero ¿por qué no paraste? Y él me decía, no puedo, porque el objetivo es hacer tanto y después parar. Aunque te duela, aunque me duela. Y ahí es donde me di cuenta que muchos tenemos que entender el mismo principio, que tu propósito tiene que ser más grande de tu dolor. ¿Sabe la razón por la cual usted está todavía en la iglesia buscando de Dios? Porque ningún dolor pudo quitarle el propósito por la cual usted busca a Dios. Usted sigue creyendo que Dios va a hacer algo en su familia, sigue creyendo que Dios va a hacer algo en su matrimonio, sigue creyendo que su vida va a ser empoderada, restaurada, hermano, afirmada en Dios. Aunque me duela, aunque esté pasando por luchas, aunque pase por luchas, ahí es donde usted viene a entender la revelación que su propósito es más grande que su dolor. Yo me impacté este miércoles pasado porque una de mis hermanas que está aquí presente tuvo un accidente, hermano, yo puedo decirlo, era casi, si no hubiera sido por la mano de Dios, hubiera sido fatal, porque esa troca quedó despedazada, quedó inservible, pero Dios la guardó. Ahora fíjese bien qué sucedió, hermano. Después el miércoles, eso pasó el martes, el miércoles llegamos aquí al servicio, hermano, y ella llega con un dolor, hermano, pero no podía resistirlo, no podía respirar, estaba, hermano, con un dolor terrible. Y uno pensaría, pero ¿por qué llegó a la iglesia si debería de estar en la casa descansando? Dicen, ¿verdad? Pero ella decía, es que hay un propósito más grande que este dolor. Y quiero darle un testimonio. El miércoles, hermana Sandra, hágale así por favor. El miércoles el Señor la sanó, restauró sus huesos y le dio la habilidad de respirar. Si ella se queda en su casa para atender el dolor, nada de eso sucede. Pero ella dijo, voy a la iglesia porque hay un propósito más grande que el dolor que estoy sintiendo. Y alguien tiene que escuchar en esta hora. Diga conmigo, mi propósito es más grande que el dolor que en veces voy a tener que pasar. Eso es poderoso. Alguien dele gloria al Rey en esta hora. El propósito de tu vida es más grande que el dolor que en veces tienes que pasar. Cuando veo la vida de José, vamos a ir terminando en un poco de tiempo, hermano. Pero la vida de José era una vida de una serie de dolores. Dolores en contra de su padre, dolor en contra de sus hermanos, dolor, hermano, en contra de él mismo. Y la Biblia dice que a José, en un momento difícil de su vida, el celo de sus hermanos lo echaron en el pozo, pero su propósito lo sacó del pozo. El celo de sus hermanos, hermano, terminó en la prisión, pero el propósito de la vida de este hombre lo sacó de la prisión. Tú tienes que entender que tu propósito es más grande que todos los planes que el hombre haga en contra de ti.
En inglés hay un verso que dice de esta manera. Lo voy a leer en inglés, si lo quieren poner en la pantalla, por favor, en español. Proverbios 19, verso 21. Dice: Many are the plans of a man, but it is the Lord's purpose who prevails. Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanece. Este verso lo leemos solo singular, como que es para nosotros, pero también lo que podemos ver de esto es que aunque alguien haga un plan en contra de ti, así como lo hicieron en contra de José, el plan de ellos no va a prevalecer. Lo que va a prevalecer sobre tu vida es el propósito que Dios, amado hermano, aquí dice consejo, pero el verso dice el propósito de Dios es el que prevalece. Y yo quiero decirte, iglesia, que vamos bien, vamos avanzando, vamos creyendo que lo mejor viene. Si usted no cree en eso, esta tarde es una buena tarde para orar por usted, porque el enemigo siempre ha querido vender una mentira para estorbar el pueblo de Dios, para estancar el pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios no avance. Pero Dios dice: el propósito que yo tengo para ti es más grande que cualquier dolor y plan del hombre que quiera venir en contra de ti. Tu propósito te va a sacar del pozo. Tu propósito te va a sacar de la prisión. Tu propósito va a restaurar tu casa, tu familia, tu hogar y todo lo que Dios te ha dado. Alguien dígame conmigo en esta hora. Fue el propósito del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que prevaleció en la cruz del Calvario, en la tumba, hermano, donde lo quisieron meter. El propósito de Dios siempre va a prevalecer en medio de toda aflicción, dolor y planes de hombres. Cuélguenlo en la tumba, y de la tumba se les fue. Métanlo, perdón, en la cruz, métanlo a la tumba, y de la tumba se les fue. Usted tiene que entender, hermano, que es el propósito del Padre sobre tu vida que va a prevalecer. ¿Qué es lo que Dios te ha hablado? ¿Qué es lo que el Padre te ha dicho? Esa palabra que en veces contradice lo que estás viendo, ¿verdad? Te voy a bendecir, pum, te corren del trabajo, hermano. El cuñado habló de ti. Señor, ¿cómo que te voy a bendecir? Y no entiendes que esas son las cosas que Dios necesita remover de tu vida para que la bendición permanezca en ti. No le tengas miedo. Confía en Dios. Muchos de ustedes tienen que agarrar su celular, irse a los favoritos y empezar a remover un montón de gente de ahí, hermano. Porque lo que va a prevalecer no es lo que la gente dice de ti, es lo que Dios habló de ti. Eso es lo que va a prevalecer. Si Él lo dijo, hecho está. Aunque haya dolor, hecho está. Penina le decía a Ana: mira, yo teniendo un montón de hijos y tú ni uno. Y ella afligida, dice que estaba afligida Ana. Pero en su aflicción ella empezó a experimentar que Dios, aún en su aflicción, no la había abandonado, sino que al posicionarse en el templo, en el lugar correcto, con la gente rodeada alrededor de ella correcta, Dios la oyó y produjo el propósito de Dios que vino a cambiar la región de esa tierra. Yo quiero decirle en esta hora que hay dolores que quizás estamos cargando, y el Señor ya dijo: así como el pueblo de Israel, que hizo extra 30 años, y después nos metemos a eso porque eso es tremendo. Asimismo, no quiero que cometas el mismo error. ¿Cómo usted, pastor? ¿Qué está diciendo? Dios le habló a Abraham y le dijo a Abraham: el pueblo va a ser esclavo por 400 años. Y si usted lee, hermano, el final de su esclavitud, ellos hicieron una esclavitud de 430 años. En otras palabras, hicieron 30 años de más. Y hay gente, hermano, que Dios ya los quiere liberar, pero como que ya les gustó. Dejaron al hombre que le gritaba y se agarran a otro que le pega. ¿Cómo pues?
me está oyendo en esta hora usted. Patrones de esclavitud donde Dios ya soltó la palabra para liberar a alguien, para entregarte a alguien de propósito, a alguien que te va a honrar, que te va a acariciar, que vas a ser su reina. Pero sigue regresando al mismo patrón de gente que trató igual. Y Dios dice: quiero romper eso. Cargas dolores desde tu niñez que ahora ya es demasiado. Estás haciendo 30 años de más. Si ese dolor era nomás para, mire lo que dice la Biblia: estas aflicciones leves y no son para siempre, pero cuando las cargas contigo por toda la vida, el enemigo la estableció en tu vida y tú necesitas ahora decirle: Señor, es tiempo que sean removidas. Esas aflicciones van a producir un eterno peso de gloria. ¿Sabes? Me da permiso en esta hora, ya voy a terminar. Lo que te espera de este dolor es un eterno peso de gloria. Hermano, un eterno peso de gloria. Yo quiero que usted en esta tarde salga de este auditorio con una sonrisa en su rostro, su frente en alto, hermano, y diga: gracias, Señor, porque no soy víctima, soy la evidencia. La evidencia de que lo que pasé no me mató. Todavía estoy aquí. Soy la evidencia. Pero hay cosas que el Señor quiere sanar. Es tiempo de sanar. Yo sé que el tiempo se está yendo, hermano, y necesito terminar, pero déjeme decirle: es tiempo de sanar. Hay heridas en el alma que es tiempo de sanarlas. Ya no las puedes cargar toda tu vida. Aflicciones leves y pasajeras no son para quedarse contigo permanentemente. Sánalas, Señor. Quita de mí, Señor, todo lo que produjo esta herida que no es tuya. El Señor dice: al final de todo eso te voy a recompensar, porque aún en medio del dolor fuiste fiel. Sabe que nosotros estamos viviendo en un tiempo bastante difícil. Yo le decía a mis hermanos de inglés, el Señor se movió tremendo ahí, hermano, algo pasó. Yo le decía que en el tiempo que estamos viviendo literalmente en un tiempo donde el ataque espiritual se ha lanzado en contra de nuestras familias y nuestros hijos. En la educación pública es lo más triste, hermano, que se ha visto en la historia. En los movimientos del mundo, todo está, hermano, dirigido al ataque de esta generación. Yo quiero decirte algo: en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo era lo mismo. La Biblia, y esto fue una palabra profética para alguien, pero se lo voy a dar en esta noche, en esta tarde también, antes de irnos. Porque si es algo que Dios puede utilizar para su vida, tómelo en esta hora. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice, y fue en Mateo capítulo 19, 13, Mateo 19, 13, si me ayudan. Mire, son rápidos. Wow. Entonces trajeron algunos niños a Jesús para que hiciera para que le pusiera la mano sobre ellos y orara. Y los discípulos, oiga, y los discípulos los reprendían. Escuche, ¿quién trajo los niños? Los papás. Los papás traían a los niños a Jesús. Señor, toca a mi niño, pon tu mano sobre mi niño, Señor. Y los discípulos dijeron: ey, cálmense, cálmense. Y mire lo que dice el próximo verso 15. Pero Jesús dijo: dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí, porque de los que son como estos en el reino de los cielos. Yo quiero que usted entienda que Jesús los reprendió y les dijo: ¿qué están haciendo? Deja que vengan los niños. Los padres están trayendo a sus niños. Los padres están trayendo a sus niños para que yo los toque. Hermano, escuche bien lo que le voy a decir. Salmo 127 dice que los niños, los hijos, son como saetas en el arco de un guerrero. Pero si usted lee el principio de Mateo 19, usted se va a dar cuenta
que la conversación que están teniendo Jesús con ellos es del divorcio y del adulterio. Entonces están hablando del divorcio, están hablando del adulterio, y eso como que conmovió a los padres, algunos que estaban allí con sus hijos, a que llevaran a sus hijos a que Jesús los tocara. Eran niños que habían sido, hermano, niños que pasaron por un momento difícil en sus hogares, que habían cargado dolor y aflicción, quizás hasta por ver un hogar ser quebrado, y eso los llevó a ellos a llevar a los niños a Jesús, flechas rotas, para que Jesús los restaurara otra vez y les diera su propósito eterno. Y en esta noche o en esta tarde, yo sé que la palabra ha sido diferente, pero quiero decirte que tú eres una flecha que Dios quiere usar para este tiempo. Dios quiere usar a tus hijos en este tiempo. Dios quiere que traigas a sus hijos a los pies de Cristo para que Él los sane y los restaure. Si has pasado, hermano, mire, aquí no es para, estamos todos pasando por batallas individuales diferentes, pero si esas batallas que Jesús pasó allí con ese pueblo, las ha pasado a alguien aquí, de divorcios, de una infidelidad, de un rompimiento de hogar, y los hijos, hermano, experimentaron esos. Yo quiero aconsejarte como tu pastor: llévalos a los pies de Cristo. Ten tus devocionales en la noche, pon adoración, que tus hijos se sumergen para que Jesús venga y toque sus vidas y restaure una vez más el alma que ha sido dañada, el corazón, la mente, que Dios pueda volver otra vez a arreglar y restaurar la vida de ellos. Porque ellos son cosa peligrosa en las manos de un guerrero. Dolor que Dios quiere sanar en este tiempo.